don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 376 al 380. El grupo decidió transportar a la montaña, gravemente herida y lisiada, a Rocadragón. Sin embargo, la víbora roja tenía poco tiempo para dedicarse a sus planes de fabricar un trofeo con la piel de la montaña. En cambio, solicitó un barco que lo llevara a las tierras de la tormenta, donde pretendía ayudar a Doran a atacar Bastión de Tormentas. Antes de partir, envió un mensaje a Doran, dándole la buena noticia de que la montaña había sido capturada. Traigan también al Matarreyes. Cuando ataquemos Bastión de Tormentas, podría ayudarnos a persuadirlos para que se rindan, sugirió Viserys. No te preocupes, tengo al menos una docena de maneras de ayudarte a tomar Bastión de Tormentas, respondió la víbora roja con una sonrisa confiada. Nada de veneno en el agua, ni cadáveres arrojados a la ciudad, advirtió Viserys. Entonces tengo una docena menos de maneras, dijo la víbora con una risita. Tampoco hubo amenazas contra sus familias. La víbora roja suspiró. Bien. Mejor dejemos que Doran decida, entonces. Viserys quería acercarse con cautela a la nobleza de las tierras de la tormenta. Muchos se habían aliado con la familia real durante la rebelión de Robert, y aunque Bastión de Tormentas había dado a luz al líder de la rebelión, una parte importante de su nobleza seguía siendo leal a la corona. Viserys vio una oportunidad para recomponer esas relaciones. Asegúrate de ofrecerles condiciones, le ordenó Viserys a la víbora roja. Si deponen las armas, conservarán sus títulos. Sin embargo, deberán entregar un tercio de sus feudos o pagar un rescate sustancial como castigo. Si aceptan, dejaremos el pasado atrás. La confiscación parcial de tierras tenía como objetivo tranquilizar a los nobles leales a Viserys. Aunque los señores de las tierras de la tormenta se habían rebelado con Robert, Viserys no podía estar tranquilo sin imponer algún tipo de castigo. Creía que este castigo moderado sería aceptado, sobre todo teniendo en cuenta que era indulgente para la mayoría. Dudo que tardemos mucho en recuperar las tierras de la tormenta, reflexionó Viserys. Los territorios arrebatados a los Baratheon y a los nobles rebeldes constituirían más de la mitad de las tierras de la tormenta. Una vez logrado esto, Viserys planeaba reorganizar el territorio. En lugar de devolver el control a los nobles, pretendía nombrar a maestres designados por la ciudadela para administrar los territorios, creando así una forma de gobierno más directa. Además de sus planes para las tierras de la tormenta, Viserys envió discretamente emisarios al valle, con la intención de tantear el terreno con Meñique. El valle. El nido de águilas. Los gemidos de Lysa resonaban en los pasillos de piedra del nido de águilas, lo suficientemente fuertes como para llegar a cada rincón. Meñique Petir Valish para la mayoría, aunque Lysa lo llamaba mi dulce Petir en sus momentos de mayor fiebre, sentía que su paciencia se agotaba. Se estremeció al oírlo, incapaz de soportarlo más. Sin embargo, resistió. Por ahora, Lysa Arryn ostentaba el poder en el valle, y ella era la clave de su propio ascenso. Mi amor, te quiero. Te quiero. Voy a morir. La voz de Lysa se quebró mientras gritaba, con un tono salvaje y desesperado. Meñique hizo una mueca, deseando poder cubrirse el rostro, bloquearlo todo e imaginar que era otra persona. Catelyn, pensó. Las hermanas compartían el mismo cabello castaño rojizo, aunque en todo lo demás eran mundos aparte. Pero en la penumbra, si no miraba demasiado de cerca, 10 minutos después, completó otra conquista, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, las manos juguetonas de Lysa volvieron a vagar. Intuyendo hacia dónde se dirigía la situación, rápidamente le tomó la mano. Ríndete, mi amor, ríndete, murmuró, forzando una sonrisa.
Lisa rió entre dientes y apoyó la cabeza en su pecho, con el rostro suavizado por el resplandor del momento. Por un instante, se pareció mucho a Catelyn, y ese pensamiento despertó una chispa de algo en su interior. Lisa, vi la carta del cuervo. Viserys derrotó al Matarreyes. Creo que el reinado de Robert está llegando a su fin. No hay necesidad de que caigamos con los Baratheon, dijo Meñique con voz suave como la seda mientras le acariciaba el cabello. Pero sus palabras despertaron algo en ella. En un instante, su expresión se ensombreció. Su cabello castaño rojizo se le pegaba a la frente húmeda mientras sus ojos verdes se clavaban en los de él, llenos de sospecha. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Qué quieres de mí, Petyr? La voz de Lisa tembló de agitación, pillando a Meñique desprevenido. Mi amor, no empezó a decir, intentando calmarla, pero ella lo silenció con un beso repentino. Tonto, susurró Lisa, su enfado desvaneciéndose tan rápido como había surgido. Todo lo que tengo es tuyo. Tú decides. Sonrió, sus dedos recorrieron el contorno de su pecho, pero entonces su mano se detuvo. Frunció el ceño con confusión. Mi amor, ¿dónde está tu corazón? Los músculos de Meñique se tensaron. Sin dudarlo, se giró y la inmovilizó con una sonrisa que disimulaba su inquietud. ¿Latidos? ¿Qué latidos? Déjame mostrarte cómo se siente ahora. El grito de alegría de Lisa resonó una vez más en la habitación. Mientras tanto, a Robert Baratheon le quedaban pocas esperanzas. Sus fuerzas menguaban y la única ayuda posible provenía del valle. Sin embargo, todos los cuervos y exploradores enviados al valle habían desaparecido sin dejar rastro. Su ejército en las tierras del oeste estaba acorralado por las fuerzas de Alto Jardín, dejando a Arenal indefenso con tan solo 50.000 hombres dispersos, muchos de los cuales tramaban traicionarlo en el momento crucial. Lo único que Robert podía hacer ahora era reunir a esos hombres y luchar. Según las costumbres de los 7 reinos, un comandante debía rezar a los 7 dioses antes de la batalla. Sin embargo, Robert ya no creía que los 7 le ofrecerían guía ni consuelo. En cambio, fijó su mirada en el ojo de los dioses, un vasto lago al sur de Arenal. Este lago había presenciado el auge y la caída de Arenal, había reflejado las llamas de Valerion el terror negro y había visto la muerte del último gran dragón, Vhagar. Llevando consigo a su hijo bastardo Gendry, Robert navegó hacia el lago. En medio del lago Ojo de Dios se encuentra la Isla de los Rostros, un lugar envuelto en misterio y poder ancestral. Se dice que es el hogar de los hombres verdes, figuras misteriosas que han velado por la isla durante siglos. Fueron testigos del legendario pacto entre los primeros hombres y los hijos del bosque. Durante la era Targaryen, incluso un jinete de dragones, Adam Velaryon, buscó guía en este lugar. Ahora, sin otras opciones, Robert Baratheon se sintió atraído por la isla ante la inminente gran guerra. La Isla de las Caras debe su nombre a los árboles arcianos que la pueblan, uno de los últimos bosques al sur del cuello. Cada arciano está tallado con rostros humanos, lo que confiere al lugar un aire misterioso y sagrado. Muchos caballeros dragón Targaryen murieron aquí, le dijo Robert a Gendry mientras subían a la pequeña barca. Cuando llegue el momento, lucharemos contra ellos aquí. Para los Targaryen, Ojo de Dios era un lugar de mal augurio, al igual que Summeral. Le parecía apropiado que Robert librara su última batalla allí, como si esa tierra maldita pudiera, de alguna manera, fortalecer su determinación. Gendry, por otro lado, desconocía por completo la historia de aquel lugar. No hacía mucho, no era más que un aprendiz de herrero. Ahora, remaba en una barca a través de un lago encantado junto a su padre, el rey. Era mucho que asimilar. Su gracia, dijo Gendry con vacilación, oí decir al maestro de la herrería que los dragones que murieron aquí lucharon entre sí. Nosotros no tenemos ningún dragón. La franqueza del comentario de Gendry creó un silencio incómodo. Robert, que nunca dejaba pasar un momento sin reaccionar, levantó la mano y le dio a Gendry un golpe juguetón en la nuca. Pero Gendry, con su habitual ingenuidad, se limitó a mirarlo con ojos grandes e inocentes. Robert suspiró, incapaz de mantener su fachada de tipo duro. HMPH. A remar.
Ninguno de los dos había pisado jamás la isla de las caras. El lago en sí, y Arenal en las cercanías, eran símbolos de mala suerte. Arenal había cambiado de manos tantas veces que se había convertido en sinónimo de mala fortuna. Si no fuera por la importancia estratégica de la zona, Robert ni se habría molestado en visitar aquel lugar desolado. Al acercarse a la orilla, los árboles arcianos con sus rostros tallados se alzaban imponentes sobre ellos, con ojos fríos e inexpresivos que parecían observar cada uno de sus movimientos. A Robert le inquietaba, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Malditos arcianos. Quizás a Ned le gustaría estar aquí, murmuró Robert entre dientes. Hacía días que no mencionaba a su viejo amigo, y un atisbo de preocupación cruzó su rostro. Se preguntaba cómo le iría a Ned en Bitterbridge. ¿Estaría salvo? ¿Estaría ganando batallas? Robert no pudo evitar preguntarse si debería haber escuchado el consejo de Ned desde el principio. Si tan solo hubiera actuado antes expulsando a los Targaryen de Rocadragón, tal vez no estaría en este lío. Un remordimiento lo carcomía. Se dio cuenta de que tal vez había sido egoísta al dejar a Ned atrás, esperando que él se encargara de todo. Era el mejor amigo de Robert, pero cada vez más, Robert se veía obligado a usar su condición de rey para justificar sus decisiones. HMPH. Yo soy su rey, murmuró Robert de nuevo, esta vez más alto, como si intentara convencerse a sí mismo. La barca encalló en una llanura intermareal, y Robert y Henry vadearon la isla de las caras, con el barro marrón oscuro pegado a sus capas y botas de cuero. Robert sintió de inmediato que los observaban desde los árboles. Henry, más lento en reaccionar, notó la tensión y apretó su martillo, mirando a su alrededor con cautela. No te preocupes, dijo Robert bruscamente. Los hombres verdes de aquí son descendientes de los primeros hombres y de los hijos del bosque. Mientras dejemos claras nuestras intenciones, no nos harán daño. Los años de Robert como rey le habían brindado una comprensión del mundo mucho más amplia que la de Henry, quien se había criado como aprendiz en la herrería. Robert se detuvo, esperando que su hijo anunciara su llegada, pero Henry permaneció allí, con la mirada perdida. Robert le dirigió una mirada significativa. Henry parpadeó confundido. ¿Qué? Con un gruñido de frustración, Robert se aclaró la garganta y gritó en el inquietante bosque rojizo de árboles arcianos. Soy Robert de la casa Baratheon, primero de mi nombre, protector de los 7 reinos, rey de los Ándalos, los primeros hombres y los Rhoynar. Busco guía. Su voz atronadora resonó entre los árboles, sobresaltando a una bandada de cuervos, que salieron disparados de la copa rojiza y volaron sobre sus cabezas en un remolino de plumas negras. El aire se sentía más denso, y el silencio tras la partida de los cuervos, aún más inquietante. Un instante después, varias figuras humanoides emergieron del bosque. No eran más altas que niños, con orejas grandes que le recordaron a Robert las características orejas acampanadas de la casa Florent, aunque éstas eran aún más grandes. Su piel tenía un tono rojizo y vestían prendas sencillas y toscas. Sus polainas parecían estar hechas de corteza de árbol, lo que les ofrecía cierta protección. Uno de los hombres verdes, que parecía un poco mayor que los demás, dio un paso al frente. Su gracia, dijo con voz baja y pausada, el señor padre sabía que vendría hoy. Me envió a recibirla. Lord Yue, repitió Robert, más curioso que preocupado por el extraño nombre. Sin preguntar por qué Lord Yue no había venido él mismo, Robert le indicó a Henry que lo siguiera y, obedientemente, los condujo al bosque. Aunque no eran más altos que gnomos, se movían con determinación, guiando al rey hacia lo más profundo de la isla. Henry lo seguía de cerca, sintiendo una extraña incomodidad al pasar junto a los arcianos. Los rostros tallados en los árboles milenarios parecían observarlo. Sus expresiones vacías e inexpresivas resultaban inquietantes. El bosque se hizo más denso a medida que avanzaban, y al principio no había rastro de sendero. Los hombres verdes se movían con facilidad entre los árboles, dejando atrás a Robert y Henry, que tropezaban con facilidad. Pero a medida que se adentraban en el corazón de la isla, comenzaron a aparecer leves senderos. Señales de un paso frecuente.
comenzaron a encontrarse con más hombres verdes, tanto varones como mujeres, cuyos rasgos faciales delataban su género a pesar de su aspecto inusual. Henry miró a Robert, preguntándose qué pensaría su padre de todo aquello. Desde su posición detrás de él, Henry no podía ver el rostro de Robert, pero la postura del rey era rígida, con la espalda recta. Incluso en las profundidades de aquel misterioso bosque, rodeado de seres extraños, Robert se comportaba como un rey al mando de un ejército, no como un hombre seguido únicamente por su hijo bastardo. Mientras caminaban, atravesaron campos de cultivo desconocidos para Henry, con plantas que no había visto nunca. Más allá de los campos, aparecieron casas semisubterráneas, parecidas a pequeños montículos de tierra. A primera vista, parecían colinas comunes, pero estas tenían aberturas como ventanas, y desde algunas de ellas, rostros curiosos se asomaban para observar a los recién llegados. Muchas de las ventanas eran tan bajas que Henry y Robert las superaban en altura. Entre los montículos más pequeños se alzaba uno mucho mayor, que dominaba la zona. Frente a él se sentaba un anciano de piel verde, cuya apariencia resultaba llamativa incluso entre aquellos extraños seres. Vestía prendas tejidas con vides y hojas, que habían adquirido un tono pardo con el paso del tiempo. En su mano sostenía un bastón de madera de arciano, intrincadamente tallado con rostros humanos. Cada uno distinto, algunos masculinos, otros femeninos, todos inquietantemente realistas. No se trataba de los rostros genéricos e inexpresivos que suelen verse en los arcianos. El anciano hombre verde hizo una leve reverencia al acercarse. «Oh, su gracia», saludó con voz baja y ronca. Antes de que Robert pudiera responder, Henry intervino, con una voz fuerte y algo torpe en el silencioso claro. «Ante vosotros se encuentra Robert de la casa Baratheon, primero de su nombre, señor de los 7 reinos, protector del reino, rey de los Ándalos, los primeros hombres y los Rhoynar». Robert reprimió un suspiro, deseando por un instante que Lancel estuviera a su lado. Al menos Lancel tenía algo de sentido de la oportunidad, pensó con amargura. Henry había interrumpido sin pensarlo y ahora permanecía allí avergonzado, como si se diera cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Después de que Henry terminó, Robert habló, con voz llena de la autoridad de un rey. «He venido a buscar consejo». El anciano verde cerró los ojos y permaneció en silencio durante un largo rato. Robert esperó, perdiendo la paciencia, pero con su porte regio intacto. Tras lo que pareció una eternidad, el anciano finalmente abrió los ojos y habló. «Si has venido a preguntarme sobre la victoria», dijo el anciano en voz baja, «entonces no puedo ayudarte». La expresión de Robert permaneció indescifrable, aunque apretó la mandíbula. «Entonces, ¿qué consejos me puedes dar?». El hombre verde sostuvo la mirada de Robert con ojos serenos y ancestrales. «Si has venido a preguntar por tu fin, puedo decirte, que será en el vado Rubí». Robert entrecerró los ojos. La mención de Rubyford lo enfureció. Hacía más de un año, Viserys había destruido su flota, irrumpiendo descaradamente en el banquete de Robert para declarar que lo mataría en Rubyford. Ahora, aquel anciano repetía la misma profecía. La idea de que su destino ya estuviera sellado, precisamente en el lugar que su enemigo había predicho, lo llenó de una profunda inquietud. Nadie aceptaría esto, pensó Robert con amargura. «Yo no». «¿Por qué?». La voz de Robert era fría y dura, con un matiz de incredulidad. «Mataste al hombre que intentó salvarte. Debes pagar por tus fechorías», respondió con calma el anciano hombre verde, con palabras que hirieron profundamente. El rostro de Robert palideció. «¿El hombre que intentó salvarme? ¿Qué quieres decir? ¿El violador intentó salvarme?». Apenas podía contener su rabia, mientras el recuerdo de un rumor afloraba en su mente. La historia de que cuando el rey loco Aerys exigió que le entregaran a Ned y a Robert, fue Rhaegar quien persuadió al rey para que les perdonara la vida. La idea era insoportable. Robert no podía aceptar las palabras de ese supuesto señor padre, ni los rumores que lo atormentaban. Su ira se desbordó. «Me arrebató al amor de mi vida», rugió Robert, con la furia sacudiéndolo hasta lo más profundo de su ser. El anciano hombre verde permaneció impasible.
¿De verdad la amabas? Claro que sí. Soñaba con pasar el resto de mi vida con ella, gritó Robert, con la voz atronadora resonando por el bosque. Las hojas se desprendieron de los árboles arcianos y cayeron al suelo, como si la naturaleza misma se estremeciera ante su arrebato. En un arrebato de furia, Robert escupió al viejo hombre verde. «Reduciré a cenizas tu maldito bosque», gruñó, con la voz cargada de odio. Pero ni siquiera eso bastó para calmar su furia. Le arrebató el martillo a Henry, tensando los músculos al alzarlo, dispuesto a golpear. Antes de que pudiera bajarlo, una repentina ola de mareo lo invadió y se desplomó. Cuando Robert despertó, ya no estaba en el bosque. En cambio, se encontró tumbado en la barca, y el suave vaivén del agua lo devolvió a la realidad. Le dolía la cabeza y sentía el pecho oprimido, como si algo le apretara el corazón. Su gracia, si ha descansado, desembarquemos, dijo Henry con voz insegura pero firme. Por un breve instante, Robert miró a su alrededor con confusión. Luego, sintió una opresión en el pecho que le hizo contener la respiración. John Connington, quien originalmente había prometido traer 30,000 soldados, llegó con poco menos de 20,000. Sin embargo, llegó 5 días antes de lo previsto. Esto no solo compensó la ligera desventaja numérica, sino que también le aseguró estar allí a tiempo para la batalla decisiva contra Robert. Fue una decisión astuta y oportuna. Además, el ejército de Viserys era muy superior al de Robert tanto en equipamiento como en moral. Había poca incertidumbre sobre el resultado de la inminente batalla. El viejo capitán Oid fue el primero en llegar a Maidenpool, portando el estandarte del dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen. Al pisar suelo de poniente, sintió una extraña sensación de irrealidad. Hacía tan solo unos años, él y Viserys habían llegado a un acuerdo sobre los mercenarios de los vientos, y ahora ambos se encontraban a las puertas de alcanzar sus objetivos finales. Casi 60.000 soldados se habían reunido en Maidenpool, pero la estricta disciplina militar era notable, algo que le valió el respeto de Oid. Tras algunos preparativos previos a la batalla, Connington se acercó a Viserys para hablarle de su hija mayor, Victoria. Bendecida por los 7, la princesa goza de muy buena salud. Crece rápido y duerme plácidamente, informó Connington con una sonrisa paternal. Conocía bien los peligros del parto en Poniente, donde la tasa de mortalidad infantil era terriblemente alta tanto para la nobleza como para el pueblo llano. La salud de Victoria era como una bendición divina. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es?, preguntó Viserys, apenas pudiendo contener su emoción. Era su primera hija en 2 vidas, y pensar en ella lo llenaba de una mezcla de orgullo y anhelo. Deseaba con todas sus fuerzas regresar y verla, pero la guerra se lo impedía. Tiene el pelo plateado y los ojos morados, aunque un poco azulados. Sus orejas se parecen más a las de Lady Shinji, pero el resto sus ojos y su nariz son todos tuyos, respondió Connington con un tono afable. Viserys se frotó las manos con entusiasmo, mientras que cerca de allí, Daenerys sonreía al oír la noticia. El nacimiento de la princesa era beneficioso para la expansión de la casa Targaryen. Aunque Viserys ya había decretado que los hijos de sus concubinas seguirían dirigiéndose a Daenerys como reina madre, ella sabía que no eran realmente suyos. Sin embargo, era un paso importante para su casa. Dany contó en silencio con los dedos, dándose cuenta de que cumpliría 16 años en poco más de un año. Sin embargo, a pesar del crecimiento de la familia, todavía solo había 2 señores dragón en la casa Targaryen, y su posición distaba mucho de ser segura. Miró a Viserys, preguntándose cuándo encontrarían por fin la estabilidad necesaria para casarse y fortalecer aún más su linaje. Mientras Daenerys observaba a Viserys, quien seguía preguntando con entusiasmo a Connington sobre el aspecto de su hija, Victoria, murmuró en voz baja: «Huyembris». Sus pensamientos se desviaron momentáneamente, pero la visión de los estandartes en el exterior la devolvió bruscamente al presente. El ciervo de corona amarilla de la casa Baratheon ondeaba ominosamente al viento, anunciando la inminente tormenta. El ejército arenal se reunía, preparándose para atacar a las fuerzas de Viserys. Pero antes de la batalla, varias vidas serían sacrificadas, ofrendas a los estandartes Lannister que ondeaban junto al de Robert.
Robert permanecía impasible en la plataforma de ejecución, observando a los 7 nobles que habían intentado asesinarlo. Tenían las manos atadas a la espalda, una soga al cuello y se mantenían precariamente de pie sobre bloques de madera. Habían sido capturados en su intento de matarlo y ahora afrontaban las consecuencias. Entre ellos estaba Sir Raymond Darry, el cabecilla. Con el torso desnudo, su cuerpo estaba maltrecho y magullado. La nariz rota, un ojo hinchado y cerrado, y el torso cubierto de cortes y moretones. Parecía una calabaza ensangrentada, pero no había miedo en sus ojos. Miraba a Robert con desafío, con la postura de un hombre que abraza el martirio, dispuesto a afrontar su destino con inquebrantable determinación. Inspirado por el audaz ataque nocturno de Viserys a Summeral, Raymond creía que sus valientes acciones podrían acelerar el fin de la guerra. Tras la muerte de sus 4 hermanos mayores junto a Rhaegar en el campo de batalla, Raymond sentía que era su deber continuar la lucha. En su mente, no podía quedarse atrás. En secreto, Raymond había reunido a un grupo de nobles de las tierras de los ríos que aún eran leales a la casa Targaryen, con la esperanza de asesinar a Robert en Arenal y poner fin rápidamente al conflicto. Se habían autodenominado los dragones, en honor a la causa de Viserys. Raymond adoptó el sobrenombre del dragón amarillo, y los demás adoptaron nombres de dragones, con la esperanza de que su intento de asesinato fuera tan rápido y devastador como el fuego de un dragón. Pero, de alguna manera, el plan había sido traicionado. Sus movimientos fueron descubiertos antes de que pudieran atacar. Raymond no lograba comprender cómo su plan se había desmoronado por completo. Gracias a la bruja roja, donde quiera que esté ahora, pensó Robert, mientras su mente divagaba brevemente hacia Melisandre. Ella le había brindado una experiencia completamente diferente durante su estancia en la corte. Aunque la última misión que había supervisado había fracasado, las noches que pasaron juntos le habían dejado una huella imborrable. En la plataforma de ejecución, Gendry se acercó, interrumpiendo su ensimismamiento. Su gracia, todo está listo, dijo. Robert se levantó de su asiento y subió a la plataforma, bajo la atenta mirada de los señores de las tierras de los ríos y las tierras de la corona. Al observar a la multitud, vio ondear al viento los estandartes amarillos del ciervo de la casa Baratheon, pero entre ellos también estaban el esturión azul de la casa Tully, los leones escarlata y dorados de los Lannister e incluso el lobo huargo de la casa Stark. Robert, aún sin saber que el ejército del norte había regresado, creía que Ned defendía Bitterbridge en su nombre. Dirigiéndose a los nobles que se encontraban abajo, Robert comenzó. El hijo del rey loco, el hermano del violador, ha regresado. Yo y larga vida a su gracia Viserys. El grito provino de la multitud, interrumpiendo a Robert a mitad de la frase. Era Sir Raymond Darry, desafiante incluso con las manos atadas y varios dientes arrancados. Su voz era ronca pero firme. Un Lannister se adelantó y le propinó un puñetazo en la cara ya maltrecha de Raymond. Pero el golpe solo incitó a los demás. El resto de los asesinos condenados, a pesar de sus cuerpos maltrechos, se unieron al grito de Raymond. Larga vida a su gracia Viserys. Larga vida a Viserys. Larga vida a los Targaryen. Larga vida a los dragones. Larga vida a los 7. Sus gritos eran entrecortados, les faltaban dientes, arrastraban las palabras, pero eran lo suficientemente fuertes como para interrumpir el proceso. No se hacían ilusiones sobre su destino. Su único objetivo ahora era sembrar el caos en la ejecución e insultar a Robert por última vez. Para cuando los guardias lograron amordazarlos, el daño ya estaba hecho. El ambiente se había enrarecido y la ceremonia se había descarrilado. Edmure Tully, que estaba cerca, suspiró frustrado. La atmósfera de autoridad que debería haber acompañado el discurso de Robert se había esfumado. Robert, furioso, se volvió hacia la multitud. En esta batalla, os guiaré para matar a los Targaryen que queden. Que esos bastardos incestuosos sean expulsados de nuestras tierras. Con un gesto dramático, desenvainó su espada y la apuntó hacia Raymond y los demás aspirantes asesinos, cuyas miradas desafiantes se encontraron con la suya. 7 soldados dieron un paso al frente, apartando a patadas los soportes de madera que sostenían a Raymond y sus compañeros.
Las cuerdas se tensaron y, casi al instante, el peso de sus cuerpos les quebró el cuello. Sus rostros se enrojecieron, sus ojos se desorbitaron y la saliva les goteaba de la boca. Se retorcieron y forcejearon brevemente antes de quedar inertes, su rebelión sofocada. Según la tradición de Poniente, a los nobles se les solía conceder la dignidad de la decapitación, mientras que a los plebeyos se les ahorcaba. Pero Roberto había concebido esto como un insulto final a Raimundo y sus conspiradores. Traidores a sus ojos, indignos de la muerte de un noble. Con sus cuerpos aún balanceándose en la horca, Roberto alzó la voz una vez más. ¡Fuera! A sus órdenes, el ejército salió en tropel de Arenal, listo para marchar a la batalla, listo para arriesgarlo todo en la lucha final contra los restos de la casa Targaryen. Más de 100.000 soldados habían sido desplegados a más de 48 kilómetros del lago Godselle. Las banderas y armaduras de ambos ejércitos, dominadas por el negro y el amarillo, se extendían desde sus posiciones hasta el horizonte. La tensión opresiva se palpaba bajo el cielo sombrío, agravada por las nubes oscuras que se cernían sobre ellos, tan densas que parecían a punto de arrasar con todo a su paso. Aunque solo era media tarde, la luz menguante daba la sensación de que ya había anochecido. Era evidente que se avecinaba una tormenta. Normalmente, antes de una batalla, el aire se llenaba con el ominoso graznido de los cuervos. Pero hoy, con el dragón sobrevolando y siseando el campo de batalla, ni siquiera un cuervo se atrevía a aparecer. Los ratones, bajo tierra, excavaban desesperadamente más profundo, intentando escapar de la presencia de la bestia. Se suele decir que la arrogancia en los soldados conduce a la derrota, pero el ejército de Viserys tenía pocos motivos para no sentirse orgulloso. Sus fuerzas sumaban 60.000 hombres frente a los 50.000 del enemigo, lo que les otorgaba una clara ventaja. Nuestro equipo y nuestra moral son superiores, pensó, y, por supuesto, tenemos a los dragones. Incluso con solo sobrevolar la zona, ejercerían una presión inimaginable sobre las fuerzas del usurpador. Viserys incluso podría usar la visión de los dragones para transmitir información en tiempo real sobre la batalla al centro de mando. En mi opinión, ni siquiera necesitamos a los dragones, comentó Eustace. Que su gracia y la princesa vigilen desde el cielo mientras capturamos a Robert con vida. Eustace ya se había dado cuenta de que probablemente esta sería la única batalla de esta magnitud 100.000 hombres que vería en su vida. Este enfrentamiento sería incluso más masivo que la incineración de los campos de Aegon el Conquistador. En aquel entonces, los 3 dragones de Aegon medían entre 150 y 160 metros cada uno, mientras que los de Viserys apenas alcanzaban la octava parte de ese tamaño. Esto nos brindaba a soldados comunes como nosotros la oportunidad de alcanzar la gloria. De lo contrario, si Viserys tuviera dragones del tamaño de los de Aegon, no necesitaría 60.000 soldados, ni siquiera 6.000. Ya habría atacado a Arenal directamente. Mientras tanto, el campamento de Viserys parecía ajeno a la tormenta que se avecinaba. Los hombres conversaban animadamente, y muchos, como Brune, ya planeaban cómo gastarían el botín tras la guerra. Poco antes, mientras inspeccionaba los barracones, oía a un soldado hablar sobre dónde se asentaría en sus nuevas tierras una vez asegurada la victoria. Es comprensible que los soldados rasos piensen así. La brutalidad del combate cuerpo a cuerpo en el campo de batalla los obliga a olvidar todo lo demás. Pero es peligroso que los nobles al mando se dejen llevar por esos pensamientos. Ese exceso de confianza podría llevarlos a cometer errores. Viserys debe recordarles la gravedad de esta batalla. Ser Brune, ¿recuerdas lo que dije? Que incluso un dragón luchará con todas sus fuerzas, incluso contra un león. Preguntó Viserys, recorriendo la sala con la mirada. Luego se dirigió a los demás, con un tono cada vez más enérgico. Esta batalla debe aniquilar al ejército del usurpador. Se acerca el invierno. No me den una pelea miserable. Si alguien causa pérdidas subestimando al enemigo, que se olvide de sus feudos y títulos. ¿Me oyen? Sí, su gracia. Fue la respuesta unánime, aunque todos quedaron atónitos. Viserys rara vez hablaba con tanta intensidad. Nadie se atrevía a subestimar al restaurador, el hombre que había surgido de la nada.
La solemnidad del momento se vio interrumpida por una conmoción repentina. Su gracia, su gracia. Un explorador entró apresuradamente, sosteniendo un sobre. Su gracia, bastión de tormentas, ha sido capturado por el príncipe Doran. Viserys miró a los nobles y oficiales en la tienda, y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. El ambiente en la sala cambió al escuchar sus palabras. Justo cuando iba a hablar de nuevo, entró otro explorador. Su gracia, Lord Mace ha capturado Silveril y Cornfield. Los ejércitos del dominio han marchado con fuerza hacia las tierras del oeste. Además, puede que llueva más tarde, y con fuerza. Eso nos beneficiará. Lo mejor sería demorarnos y... En el campamento de Robert, Stannis daba órdenes metódicamente para la batalla. Casi todos tenían una tarea que cumplir. Sin embargo, Robert, como comandante en jefe, parecía absorto en sus pensamientos. Las palabras del señor padre resonaban en su mente. Después de tantos años, el recuerdo aún persistía, pero Robert se había entrenado para ignorar tales pensamientos. Los Targaryen le debían algo por Lyanna, se decía con amargura. Cuando había tenido que obedecer las órdenes de un fantasma. No, Robert jamás permitiría que nadie hablara así de él. En su mente, podría morir en la próxima batalla, en cualquier lugar, pero definitivamente no en Rubyford. Su gracia. Su gracia. La voz de Stannis interrumpió el ensimismamiento de Robert. Robert lo miró, sin decir nada, pero indicando que estaba escuchando. Viserys dice que quiere verte. ¿Me ves? Sí, dice que este es un asunto entre él y tú. Te invita a un duelo entre nuestros ejércitos, y el perdedor abandonará Poniente para siempre. Robert echó un vistazo a los rostros de los presentes en la tienda. Todos lo observaban atentamente, con los ojos llenos de expectación. Quieren matarme en un duelo, pensó con amargura. Les ahorraría el trabajo. Pero Robert no era ningún tonto. Si ni siquiera la bruja roja había podido destruir a Viserys, ¿cómo iba a hacerlo él mismo? ¿Quién ignora que Viserys es un maestro de la brujería? No caeré en su trampa. Dile que nos veremos en el campo de batalla, dijo Robert con firmeza. Stannis asintió con la cabeza. Era la decisión correcta. Su mano descansaba sobre la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura. La llamada espada del portador de la luz, un regalo de Melisandre. A pesar de su apariencia algo mágica, la espada no parecía poseer ningún poder extraordinario. Stannis sabía que su única esperanza era derrotar a Viserys en batalla campal y liberar las tierras del oeste de su dominio. No era momento para correr riesgos. Pycelle, sin embargo, tenía una opinión diferente. Creía que el mejor resultado para la casa Baratheon sería un tratado de paz con Viserys. El trono del señor y bastión de tormentas están perdidos, sin duda, reflexionó Pycelle. Ser nombrados simples caballeros sería lo mejor para nosotros. Pero no estaba dispuesto a renunciar a su vida actual. Además, Viserys estaba convencido de que Pycelle había permitido deliberadamente la entrada de las fuerzas de Tywin. A diferencia de Baelish, que podía negociar con coronas, tierras y bastión de tormentas para salvarse, Pycelle no tenía nada. Si la guerra se pierde, tendré suerte si desfilar desnudo por las calles es el peor de mis castigos. Se estremeció al pensarlo. No, seguramente tendré un final mucho más espantoso. Ese temor es la razón por la que Pycelle siguió siendo un firme defensor de la guerra. Mientras los comandantes reflexionaban sobre sus pensamientos en privado, la voz de Viserys resonó repentinamente desde arriba, atronando como un trueno. Soldados. Soy Viserys Targaryen, sus palabras helaron la sangre en el campamento. Normalmente, cuando los generales animaban a sus hombres antes de una batalla, exageraban o mentían descaradamente, sobre todo cuando las probabilidades estaban en su contra, todo para convencer a los soldados de que lucharan y murieran por ellos. Pero la ofensiva a gritos de Viserys se sintió diferente. Fue como una oleada de tropas que cargaban hacia adelante, asestando un golpe a su moral incluso antes de que comenzara la batalla. En la tienda de mando, los rostros se ensombrecieron al oír la voz de Viserys.
Todos sabían lo que aquello significaba, pero era imposible silenciar a los soldados. Solo podían observar impotentes como las palabras del Targaryen resonaban por todo el campamento. En todo el campamento de Robert, los hombres dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Los caballos permanecieron sin alimentar, las armas sin pulir, las conversaciones enmudecieron. Incluso aquellos que rezaban en soledad, esperando no morir a manos de un dragón, cesaron sus oraciones y se quedaron de pie, mirando al cielo. Sobre ellos, un enorme dragón se cernía bajo las nubes que se oscurecían. «Dejen de luchar por el usurpador», gritó Viserys desde arriba. «Solo quiero la cabeza del usurpador. Si se retiran del campo de batalla ahora, lo consideraré una renovada lealtad a los Targaryen, y no serán responsables de nada». Los soldados permanecieron inmóviles, con la mirada fija en el dragón y el corazón apesadumbrado por la incertidumbre. Viserys y Dany miraron hacia el campamento de Robert, que antes había estado sin vida pero que ahora bullía de movimiento. Bastión de tormentas ha caído, y los ejércitos del dominio han entrado en las tierras del oeste. Abandonad, soldados, y pensad en vuestras familias, en vuestros hijos que aún no han nacido, en vuestras esposas que os esperan en casa. Gritó Viserys a las tropas que se encontraban abajo. Dany se unió, repitiendo sus palabras. Vuestras familias y vuestros hogares os esperan. La mención de la familia y el hogar parecía doblegar la última pizca de determinación de muchos soldados. Incluso durante los peores momentos de los Targaryen en la guerra del usurpador, contaban con aguas dulces y Dorne como aliados. Débiles destellos de esperanza, por ineficaces que fueran. Pero ahora, los Baratheon se encontraban verdaderamente aislados, sin ningún apoyo. En el campamento de Robert, Stannis permanecía en su tienda, con el rostro tan inexpresivo como siempre, pero con los labios apretados y los dientes rechinando por la frustración. Durante el asedio de Bastión de Tormentas, había resistido porque Robert seguía luchando en otro lugar, lo que le daba esperanza. Mientras Robert ganara, el asedio terminaría por sí solo. Esta vez fue diferente. Viserys ni siquiera necesitó luchar contra ellos. Podía doblegarlos mediante una guerra psicológica pura. Desesperación, pensó Stannis. La sensación de desesperanza comenzó a extenderse por el ejército como una enfermedad. En ese momento, un explorador irrumpió. Su gracia, la situación es grave. Docenas de caballeros de las tierras de los ríos han desertado. La noticia fue un golpe devastador. La deserción en plena batalla destrozó la poca moral que quedaba. Ahora era evidente para todos. No podían permitirse más demoras. Tenían que atacar. Al diablo con la lluvia. Ordenen al ejército que ataque. Prepárense para atacar. Ladró Stannis. Mientras tanto, Viserys y Dany, que seguían gritando desde el campamento de Robert, vieron al menos 4 o 5 oleadas de soldados huyendo en grupos, que iban desde decenas hasta cientos. Detrás de ellos, escuadrones de la muerte perseguían a los desertores, listos para ejecutarlos. Viserys intercambió una mirada con Dany, y al instante se entendieron. Juntos, dirigieron a sus dragones para intervenir, con la intención de proteger a los desertores. Entre los que huían se encontraba Calor Magister, primo de Jason Magister, el mismo Jason que había amenazado a Ser Raimun y había conseguido que lo ejecutaran. En teoría, Calor debería haber sido leal a Robert, pero se había vuelto profundamente pesimista respecto a la guerra. Aunque estaba ligado a la causa de Robert por el deber familiar, anhelaba encontrar una salida. Cuando Viserys prometió el perdón a los desertores, Calor aprovechó la oportunidad. Con el pretexto de inspeccionar el campamento, varios caballeros y jinetes robaron caballos y salieron a la carga con la esperanza de escapar. Quien lo perseguía con intenciones letales no era otro que el mismísimo Jason Magister. Calor. Vuelve. Traidor. Gritó Jason, con la voz llena de rabia. Pero Calor no miró atrás. Siguió cabalgando, llevando a su caballo al límite. Sabía que Jason era mejor jinete y arquero, y darse cuenta de que era el objetivo le erizó el vello de la nuca. De repente, el aire se vio interrumpido por el rugido ensordecedor de un dragón. Tanto el grupo de Calor como los hombres de Jason se volvieron horrorizados.
Un dragón amarillo descendió del cielo, sus enormes alas proyectando una oscura sombra sobre ellos. Con un chillido aterrador, el dragón desató un torrente de llamas negras. El fuego envolvió a Jasón y a sus guardias, reduciéndolos a cenizas en un instante, junto con sus caballos. Calor, al mirar hacia atrás, no vio más que un trozo de tierra quemada donde su primo había estado momentos antes. Jasón había desaparecido, como si hubiera sido borrado de la existencia. Calor alzó la vista. Viserys cabalgaba sobre el lomo del dragón, con su cabello plateado ondeando al viento. La visión le heló el corazón a Calor de miedo, pero se obligó a gritar: «Larga vida a su gracia, Viserys». Su voz temblaba, pero los soldados a su alrededor rápidamente repitieron su grito: «¡Viva Viserys!». Con renovada confianza, cabalgaron hacia el campamento militar, listos para desertar. De vuelta en el campamento de Robert, las deserciones habían hecho estragos. Robert observó en sombrío silencio cómo al menos 1000 hombres lo abandonaban, seducidos por las promesas de Viserys. Si esto continuaba durante la noche, pensó con amargura, aún más desertarían. Decidido a actuar, Robert reorganizó rápidamente sus fuerzas y dio la orden de atacar. Las banderas amarillas de la casa Baratheon se extendieron como una ola violenta mientras Robert dirigía el núcleo de su ejército restante alrededor de 1000 hombres hacia el frente. Incluso llevó consigo a los últimos 5 miembros de la Guardia Real, listos para un ataque desesperado. Por otro lado, Viserys permanecía impasible, cabalgando majestuosamente sobre su dragón. Su sola presencia en el campo de batalla bastaba para elevar la moral de sus tropas mucho más que si hubiera estado a caballo. Su ejército, compuesto principalmente por inmaculados, se mantuvo firme con la calma y la disciplina de guerreros veteranos. Si el ataque de Robert fue una ola que se abalanzó hacia adelante, las tropas de Viserys fueron como una inamovible represa negra, resistiendo con firmeza el embate. «Ataquen. Ataquen». Resonaban las órdenes de Robert, pero la diferencia en número, equipamiento y habilidad era demasiado grande. Los Inmaculados, con sus cuerpos completamente blindados, avanzaban como una marea implacable. Los dos ejércitos se enfrentaron, pero las fuerzas de Viserys avanzaron con paso firme, dejando tras de sí un rastro de sangre roja oscura y cuerpos mutilados. Sus bajas fueron mínimas en comparación. En lo alto del campo de batalla, Conuira, uno de los comandantes de confianza de Viserys, dirigía a los Inmaculados con precisión. Conociendo el terreno y su superioridad en equipamiento, los había dispuesto en formación de cuña, con la mayor concentración de soldados en el centro, diseñada para romper las líneas de Robert. De vez en cuando, Conuira alzaba la vista hacia los dragones que sobrevolaban la zona. No eran solo aterradores símbolos de poder, sino que guiaban los movimientos del ejército. Los dragones volaban en formaciones específicas, señalando los puntos óptimos de ataque. Su presencia incluso ayudaba a los arqueros, haciendo que sus disparos fueran más precisos y letales que el propio fuego de dragón. Robert, instruido en estrategia militar por Jon Arryn, reconoció la formación al instante. Rápidamente ordenó a sus hombres que desplegaran las flechas del hecho. Enormes proyectiles matadragones diseñados para batir a las bestias. Si lograban romper la formación, podría cambiar el rumbo de la batalla. «Aguanten. Aguanten. Disparen», rugió Robert, su voz resonando por todo el campo de batalla. Cientos de flechas, grandes y letales, se lanzaron hacia adelante como lanzas, surcando el aire y destrozando la formación de los Inmaculados. Los proyectiles eran poderosos, imparables para los escudos comunes. Ni siquiera los Inmaculados, por muy bien armados que estuvieran, pudieron salir ilesos. Algunos cayeron bajo la lluvia de flechas, la fuerza descomunal de las mismas era demasiado para resistir. Por un breve instante, Robert sintió un atisbo de esperanza al ver a los Inmaculados flaquear, su marcha constante ralentizándose. La nube oscura que le oprimía el pecho pareció disiparse, aunque solo fuera un poco. Pero su esperanza duró poco. En cuestión de segundos, los Inmaculados que se encontraban tras los soldados caídos avanzaron, llenando los huecos con precisión.
Su formación, aparentemente esculpida en hierro, volvió a avanzar sin descanso. El ritmo sincronizado de sus pies blindados resonaba en los oídos de Robert, cada paso como un martillo que golpeaba su corazón. Robert jamás había visto nada igual. Cada paso, pensó con amargura, me aplasta. En el flanco derecho, Stannis finalmente desenvainó su espada, portadora de luz. La hoja emitía un tenue resplandor naranja y rojo, que parpadeaba como brasas. Desprendía una extraña sensación de calor, pero era una ilusión. No había calor real. Stannis ni siquiera había tenido la oportunidad de anunciar a quienes lo rodeaban que sostenía la legendaria espada. Para los demás soldados, parecía una espada común y corriente hecha de algún material desconocido. En cuanto a su poder, no había ni rastro de él. En medio del caos, la luz de portador de luz era tan imperceptible como la de una antorcha humeante en medio de una tormenta. No sirvió de mucho para levantar el ánimo de quienes lo rodeaban. Desde el lomo de su dragón, Viserys divisó la espada resplandeciente en la mano de Stannis. Fuera o no la legendaria portadora de luz, Viserys sabía una cosa: la quería para sí mismo. Mientras los jinetes alzaban sus espadas, Viserys comenzó a recitar un conjuro. Cantaba desde lo alto de su dragón, y el encantamiento fluía con naturalidad de sus labios. De repente, las llamas brotaron a lo largo de los bordes de las espadas de acero de la caballería, proyectando un brillo inquietante sobre el campo de batalla. Los Dothraki, que ahora empuñaban sables de mango largo rediseñados por el mismísimo Viserys, rugieron al unísono. Sus antiguas hojas curvas eran más cortas debido a la escasez de hierro fundido. Pero ahora, con estas armas más largas y encendidas, los guerreros Dothraki eran imparables. Abajo, el campo de batalla se transformó en una jungla de acero ardiente. Larga vida a su gracia Viserys. Gritaban los Dothraki mientras cargaban, sus sables llameantes de 1 metro de largo surcando el aire. El fuego iluminaba sus rostros salvajes y decididos mientras correaban el nombre de Viserys con reverencia. La carga repentina, el estallido de sables llameantes y los gritos de los Dothraki destrozaron la frágil moral de las tropas de Stannis. La visión de la caballería blandiendo fuego abalanzándose sobre ellos fue más de lo que podían soportar. Frente a jinetes superiores y mejor equipamiento, el ejército de Stannis comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Stannis, al frente de la Guardia Real, intentó prepararse para el asalto Dothraki, pero las llamas que lo rodeaban se volvieron más intensas y oscuras. Se vio envuelto en fuego negro mientras la caballería cargaba de frente. Por vuestra gracia, bramó Eustace mientras lideraba a 300 caballeros negros, cargando como una espada oscura directamente contra las defensas antiaéreas fuertemente custodiadas de Robert. Estos caballeros debían cabalgar junto a Viserys y derrotar al Matarreyes durante su última campaña. Pero cuando el Matarreyes desertó inesperadamente al bando de Robert, Eustace sintió un sabor amargo. Tras su regreso, pasaron 2 días sin dormir, dedicando horas a pulir sus armaduras que ahora sentían indignas de caballeros que habían fracasado en su misión. Esta vez, estaban decididos. Su armadura, de un negro reluciente, probaría la sangre hoy. Mientras los caballeros a la dragón se abalanzaban sobre ellos, Edmure Tully, al mando de los arqueros de Robert, se mantuvo firme. Firmes. Firmes. Que se acerquen. Gritó. Aunque Edmure no era un gran guerrero en combate cuerpo a cuerpo, poseía un agudo sentido de la estrategia. Sus agudos instintos habían salvado a sus fuerzas durante la batalla de Stone Mill, donde había repelido al ejército de la montaña. Ahora, observaba cómo los caballeros negros se acercaban a la distancia perfecta. ¡Liberen! Gritó Edmure, y una lluvia de flechas surcó el aire, impactando contra la armadura de los caballeros negros. Las flechas solo dejaron leves rasguños blancos, apenas ralentizando su carga. Los caballeros negros arremetieron contra la línea defensiva de Edmure sin dudarlo, manteniendo intacto su impulso. ¡Mátenlos! ¡Destruyan esta basura!, rugió Eustace, con la voz rebosante de emoción. Para él, esas defensas, la única amenaza para el dragón de Viserys, no eran más que un obstáculo que destruir.
En su opinión, las espadas eran las verdaderas armas de guerra, y habría preferido ver desaparecer por completo los arcos y las flechas. En lo alto, Viserys, posado sobre su dragón amarillo, hervía de ira. ¿Qué está haciendo este necio?, pensó, apenas pudiendo contener su frustración. Estos valiosos escorpiones deberían reservarse para los caminantes blancos, no desperdiciarse aquí. Su dragón se cernía sobre Eustace, batiendo sus alas con agitación, como si intentara hacer que el caballero desistiera de su temeraria carga. Eustace, ajeno a su error, siguió adelante hasta que un joven soldado le gritó, obligándolo finalmente a detenerse. Mientras tanto, Edmure, al darse cuenta del peligro que se cernía sobre él, intentó huir, pero Viserys no iba a dejarlo escapar. El dragón amarillo se abalanzó sobre él, cortándole la vía de escape. El señor Tully se quedó paralizado, sintiendo un escalofrío al encontrarse cara a cara con la bestia. La mirada fija del dragón se clavó en él, y sintió como si le hubieran vertido un balde de agua helada en el pecho. Final del capítulo.